Estimados oyentes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Alberto Méndez Villarreal. Soy estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico Latinoamericano y como ya es costumbre, para la materia de obras hidráulicas impartida por el ingeniero John Jairo Reynel Moreno, abordaremos el tema de almacenamiento y tránsito de avenidas en vasos y cauces. Tipos de almacenamiento y sus características. En función del desarrollo histórico, se identifican diferentes métodos de almacenamiento de agua que en forma general pueden clasificarse como métodos de almacenamiento superficial y métodos de recarga de acuíferos, almacenamiento en acuíferos. Ambos casos se pueden asociar en la captación de aguas superficiales o de agua de lluvia. Presas y embalses son acumulaciones artificiales de agua en un ambiente natural. Son productos de una intervención humana con el objetivo de almacenar agua para fines de uso y o consumo. Se genera con la construcción de una cerrada, presa o dique para interceptar el curso de agua, aunque también pueden aprovecharse dimensiones naturales en el terreno conduciendo agua por medio de canales, tuberías o túneles. Balsas. Segura y Sánchez apuntan que una balsa es un elemento para almacenar agua, que no intercepta ningún curso de agua, normalmente de dimensiones modestas, creado generalmente por movimientos de tierra y alimentado de agua en forma artificial. La función de las balsas es almacenar irregular, pero no captar agua, función que las diferencia de los embalses. Almacenamiento subterráneo del agua. Bower nos indica que la recarga natural de acuíferos se da como parte del ciclo hidrológico y resulta de las diferencias entre las entradas de agua al suelo, como la precipitación y la infiltración de cuerpos superficiales de agua, y las salidas, que son la evapotranspiración y la escorrentía. Pozos, túneles y perforaciones. Los pozos abiertos de infiltración son pozos profundos que se utilizan cuando las capas superficiales son de baja permeabilidad. Los pozos abiertos de infiltración alcanzan de 5 a 15 metros de profundidad. Los pozos, al igual que las zanjas, se utilizan para la recarga de acuíferos superficiales en zonas en las que las capas superficiales tienen baja permeabilidad. Para este tipo de aprovechamiento se requiere limpiar el agua de los sólidos en suspensión para reducir los problemas de obstrucción. Capacidad de los asolves. Todos los ríos y arroyos no aportan únicamente agua, sino que también transportan sedimentos, es decir, materiales que fueron erosionados aguas arriba en su cuenca o su propio cauce, y debido al anterior puede afirmarse que todos los embalses estarán sujetos a un grado de sedimentación. Para prevenir pérdidas prematuras de almacenamiento y de los servicios que dependan de ello, un volumen adicional en el embalse debe ser destinado a la acumulación de sedimentos. A este volumen se le conoce como capacidad de asolves y es de vital importancia en la vida de un embalse y en la selección de la elevación de obras de toma. La magnitud de la sedimentación en los embalses estará determinada por varios factores interrelacionados entre sí, de los cuales los más importantes son la magnitud de aportación de sedimentos de la cuenca, características de los sedimentos, tiempo de permanencia del escurrimiento en el embalse, tamaño y localización de las obras de toma. Determinación de la capacidad útil. Una decisión fundamental en la elaboración de un proyecto de aprovechamiento hidráulico es la determinación de la capacidad útil. Aunque se ha considerado en muchas ocasiones un problema trivial, puede complicarse por agravantes tales como usos de múltiples del envase, demanda múltiple, generación eléctrica, control de avenida, entre otros. Las preguntas de partida son: ¿cuánta agua se necesita y cuánta agua se espera? La primera es relativamente sencilla de contestar, pero deben tomarse en cuenta las variaciones estacionales de la demanda, las necesidades futuras, aspectos socioeconómicos, entre otros. En la relación con el segundo problema, el potencial de la fuente, se puede estudiar el comportamiento del río a través de registros históricos del escurrimiento. Método de la curva masa. Este es uno de los métodos determinísticos más conocidos. Se debe al ingeniero irlandés Ripple, por lo que a menudo se refiere como diagrama de Ripple. Para su aplicación se construye una gráfica que muestre el escurrimiento acumulativo del río contra el tiempo, de preferencia en una escala mensual, como podemos observarlo en la imagen.
Si los escurrimientos mensuales correspondientes a varios años de registro se grafican de esta manera, se observará un comportamiento oscilatorio alrededor de una recta que unirá los puntos medios. Así, se observarán variaciones de pendiente que van cambiando según la magnitud de escurrimientos y que corresponden a una disminución cuando el escurrimiento en un mes es menor al del mes anterior y a un aumento cuando existe una tendencia al alza entre 2 meses consecutivos. Método de la matriz de transición. Harris en 1965 propone un método de cálculo de capacidad basado en el manejo de una matriz de probabilidades de transición, por sus siglas MPT, y en el procedimiento es como sigue. Se define una capacidad de almacenamiento, conocida la demanda. Del registro de escurrimiento se definen dos temporadas principales, seca y húmeda, o de otra forma, según sea lo necesario, y se separan los registros de escurrimiento correspondientes. Considerando una distribución teórica que represente adecuadamente a la de la muestra de escurrimientos, se construye una gráfica de frecuencia acumulativa contra escurrimiento para cada una de las estaciones identificadas anteriormente. Se definen zonas de almacenamiento iniciales y finales para la capacidad de embalse considerada. Se calculan las contribuciones netas al almacenamiento para que iniciando en una zona y se termine en una de las zonas finales. Este método demanda un gran esfuerzo de cálculo, ya que es necesario realizarlo varias veces antes de llegar al resultado deseado. Sin embargo, produce una información muy útil que el método anterior no genera. Mínimos cuadrados no lineales. Los mínimos cuadrados no lineales no forman como tal parte de la hidrología. Básicamente, es la forma de análisis de mínimos cuadrados que se usa para encajar un conjunto de m observaciones con un modelo que no es lineal en n parámetros desconocidos. Se utiliza en algunas formas de regresión no lineal. La base del método es para aproximar el método por uno no lineal y para refinar los parámetros por interacciones sucesivas. Hay muchas similitudes con mínimos cuadrados lineales, pero también algunas diferencias importantes. Tránsito de avenidas en vasos. El tránsito de avenidas en un vaso es aquel procedimiento que sirve para determinar el hidrograma de salida de una presa, dando un hidrograma de entrada. La modelación del tránsito de avenidas sobre vasos se realiza en todo el planeta. Debido a su alto grado de importancia, se requiere un exhaustivo estudio antes de llevar a cabo el proyecto civil de un embalse. Algunas de sus aplicaciones son: conocer el volumen de agua que deberá pasar por la obra de excedencias ante una elevación del vaso y saber si la operación de las compuertas del vertedor es adecuada o no, para que cuando se presente una avenida no ponga en riesgo la presa, los bienes materiales o vidas humanas que se encuentren aguas abajo. Dimensionar la obra de excedencias, que será la encargada de conducir el volumen de agua que sobrepase la capacidad de almacenamiento del vaso. Calcular el NAME, que es el nivel de aguas máximas extraordinarias, y dimensionar la obra de desvíos y ataguías. Para determinar el tránsito de avenidas en vasos se hace el uso de la ecuación de la continuidad, en donde I es el gasto de entrada al vaso, O es el gasto de salida del vaso y dV sobre dt es la variación del volumen almacenado en el tiempo. Tránsito de avenidas en cauces. Este problema se asemeja al de tránsito de avenidas en vasos, en el sentido que el río representa una especie de almacenamiento alargado y de que la solución se da a través de la ecuación de la continuidad y alguna relación entre almacenamiento y gasto de salida. Sin embargo, en este método se presentan algunos problemas adicionales, como no se tienen planos topográficos del tramo y la relación descargas-volúmenes no se conoce. Casi siempre se tienen entradas a lo largo del tramo del cauce, adicionales a las de sección aguas arriba, que se desconocen. El nivel de la superficie libre del agua en el río no es horizontal, como en el caso de la avenida en vasos, lo que implica que un mismo tirante en el extremo final del tramo se puede formar para diferentes gastos de salida. Los métodos hidráulicos se basan en la solución de ecuaciones de conservación de masa y continuidad de movimiento
para escurrimiento no permanente mostradas a continuación, en donde Y es el tirante, V es la velocidad, Q es el gasto lateral, B el ancho de la superficie libre, S subíndice O la pendiente del fondo y S subíndice F la pendiente de fricción. Por último, podemos concluir que la estimación de las avenidas es un procedimiento muy importante para la ingeniería civil, ya que dichas avenidas que transitan por el vaso o el cauce nos sirven para dimensionar la obra que vayamos a realizar y además permiten determinar la regulación del gasto de descarga por vertedores y con ello realizar un mejor control de inundaciones. Muchas gracias por su atención y no se olviden de darle un like. Espero que el video haya sido de su agrado.